La mirada de una misteriosa mujer permanecía en la solitaria cabaña de Willoughby, como si ocultara una deuda sin pagar. Días después, un sobre de París, sellado con flores que aparecían de las cenizas, y la señorita Marple sabía de inmediato, no se envió para ocultar la verdad, sino para obligar a alguien a confesarla. El viento de marzo bromeó con el borde de las cortinas de encaje de la señorita Marple. Mientras se sentaba con su bordado junto a la ventana del salón, el clic de las agujas de tejer se detuvo a mitad de la fila, mientras sus ojos atrapaban una figura que simplemente se convirtió en la puerta de la casa de huéspedes del pueblo. Una mujer, que no era joven pero inmaculadamente compuesta, descendía de un automóvil bastante discreto, guantes de lavanda, bufanda a juego y una forma de estar quieta que no pertenecía al ritmo endurecido de Santa María. La mente de la señorita Marple, siempre un arquero de detalles diligente, notó las manos, no las manos de alguien insensible al dolor, sino las manos que se presionaban demasiado cuidadosamente alrededor del bolso. Un extraño, sí, pero no un visitante en el sentido ordinario. Había algo deliberado en la forma en que miraba la puerta de la casa de huéspedes, como si una vez hubiera sido otra cosa. En la casa de huéspedes, la nueva llegada se presentó como la señora Sanette Duval, una viuda que buscaba descanso tras un año difícil. Su acento francés era ligero pero distinto, su voz modulada con la tranquilidad de quien está acostumbrado a manejar su recepción. Preguntó con cortesía impecable sobre las campanas de la iglesia, la panadería, el autobús al puerto del mercado. Pero fue su tercera pregunta, sobre la cabaña del antiguo molino, ¿está ocupada? Que no se aplicó brevemente a la dama de la tierra, la señora Price. Oh, no, dijo la señora Price, parpadeando 2 veces. Ese es el lugar de Willoughby. Ha estado vacío durante años, señorita, antes de que nacieras. Probablemente. Jubal sonrió débilmente y la corrigió con una mirada. Desde 1947, creo. Más tarde, mientras mencionaba su maleta, la señora Price le contó el intercambio a su esposo. Ella preguntó al respecto como si ya supiera las cortinas en el salón. Me dio un poco de frío, dijo, y ni una palabra sobre el pub o la caminata de River. Su esposo gruñó, ya de vuelta en su papel. Pero los ojos de la señora Price permanecieron en el salón vacío, frunciendo el ceño. En la cola de correos a la mañana siguiente, la señora Jubal ofreció un saludo tranquilo a la señorita Marple, quien respondió con su gracia habitual. No había nada molesto en la forma en que se desarrollaba la conversación, era simplemente que la señora Jubal dejaba escapar su nombre. El Willow debe haber encontrado los inviernos aquí difíciles. No, dijo la señorita Marple, a la ligera. El coronel Willoughby, si no recuerdo mal, tenía un cofre débil. La bolsa de punto de la señorita Marple se deslizó ligeramente sobre su brazo, e hizo un sonido educado de acuerdo, pero su mente viajó de regreso, no para clima o enfermedades, sino a un almuerzo en 1946, cuando la señora Willoughby había surgido abruptamente de la mesa, su tez unida a porcelana. La esposa del vicario había tratado de suavizar las cosas. Un telegrama había llegado esa mañana, sin abrir en el aparador. El coronel Willoughby no había hablado durante el pudín, y en la primavera siguiente se habían ido. Para escuchar su nombre nuevamente, no se le preguntó después, pero declaró, agitó el aire con algo largo, algo que la señorita Marple, a pesar de su curiosidad, nunca había ordenado. Más tarde esa tarde, a través de los tocadores y conmovió el caracol, la señorita Marple preguntó después de la memoria de la señora Merriweather de los Willoughbys. La esposa del vicario, siempre ansiosa por parecer útil, se inclinó de manera confidencial. Bueno, se habló, por supuesto. Cartas de París, creo, pero era de guerra o justo después, y la gente no hacía preguntas, no públicamente de todos modos. Se tocó la servilleta en la esquina de su boca. Por supuesto, nunca se demostró, solo que se fueron tan repentinamente, y el coronel renunció antes de que su pensión debiera vencer. La señorita Marple deja que el silencio respire. Pero realmente, uno no debe habitar. Los narcisos llegarán a principios de este año. ¿Ha notado que la señora Duval fue vista caminando sola hacia la antigua cabaña de Willoughby, 2 días después? La pared del jardín se estaba desmoronando ahora. El musgo se reunió en las grietas como los viejos arrepentimientos. No dudó cuando se acercó a la puerta, pero se detuvo con la mano sobre el pestillo, como uno podría hacer al regresar a una casa de la infancia que ya no conoce el nombre de uno. Rodeó el jardín, su ritmo sin prisas, sus dedos cepillaron el pestillo de hierro una vez, no para abrirlo, sino simplemente para sentir su óxido. Un petirrojo se sorprendió de la hiedra, y ella no se estremeció. Desde el camino, el viejo señor Jenkins notó el momento y le dijo al grouse:
Más tarde esa noche, miró esa casa de la forma en que una viuda mira un retrato, no para recordar, sino para medir lo que queda. Esa noche, con el fuego bien avivado y sus agujas en una hilera a medio terminar, la señorita Marple reflexionó sobre la suavidad de la voz de la mujer, la estabilidad peculiar de su mirada y la forma en que sus guantes, lavanda, no negro, no se habían desvanecido del desgaste. Había algo en ellos demasiado prístino para el dolor, demasiado curado para la indiferencia. Consideró la orden de los eventos, la cabaña, el nombre, las preguntas que se hacen con tan poca curiosidad, como si el dolor de Ree llevara muchos disfraces, pero la señora Duval se ajusta con demasiada precisión. Y aunque la señorita Marple todavía no tenía evidencia. Ninguna llave giró en una cerradura, no faltaba la taza de té ni el broche, tenía algo en lo que confiaba aún más, un patrón, una forma para silenciar. Reanudó el tejido de punto, pero sus dedos se movieron por instinto. Su mente estaba en otra parte, rastreando viejos hilos aún no rotos. El viento revocó las cortinas nuevamente. Las luces de la casa de huéspedes todavía estaban encendidas, y el pasado, al parecer, había regresado, con guantes de lavanda. La señora Duval tenía un don para la conversación, del tipo que se doblaba naturalmente en los ritmos de la vida de la aldea, como si siempre hubiera pertenecido. Apareció una mañana en los comestibles, justo después de que el camión de carbón hubiera pasado, y sostuvo un gentil intercambio con la señora Bid, la propietaria viuda. «Qué bellamente conservados son los edificios de la parroquia», comentó, sosteniendo un saqueo de corrientes con admiración leve. «Muchas de las familias permanecen mucho tiempo en St. Mary Me». La señora Bid, calentada por el cumplido, dio una risita. «Bueno, tenemos algunos nuevos de vez en cuando, pero algunos nombres se remontan a generaciones. Los Willoughbys eran así hasta que no lo fueron». Duval inclinó su cabeza. «El Willough, sí», dijo la señora Bid, bajando su voz por el hábito. «Se fue justo después de la guerra. Salida rápida también. La gente dice que era personal, no práctico. Ese negocio en tiempos de guerra, ya sabes». Una pausa. Los dedos enguantados de la señora Duval ajustaron ligeramente el giro de la bolsa, aunque sus ojos se quedaron quietos. «Ah», dijo suavemente. «Sí, la guerra deja muchas cosas sin terminar». Y luego pagó, amable, y salió al suave aire de primavera, dejando atrás solo el débil rastro de agua lila y un ligero ceño fruncido en la ceja de la señora Bid. Al día siguiente, encontró a la señora Duval navegando en silencio en el bazar de la iglesia. Sus manos se movían delicadamente sobre una mesa repleta de panfletos amarillentos, himnels desvaídos y una variedad de mapas locales atados con hilo. Hizo una pausa ante una pila de folletos cosechados, que documentaban la historia de la aldea, los cumpleaños de los guardias de la iglesia, las listas de tesoreros del comité y páginas de encantadoras minucias. Se inclinó para desatar la cinta alrededor de un viejo mapa parroquial. Dos mujeres mayores, perdidas en reminiscencias cercanas, compartieron un susurro que colgaba demasiado cerca para no ser escuchado. No era el coronel, se silenciaron. Fue él sobre el que desapareció, no el hombre. Permanecía impasible, erguida, educada, como absorbida en un límite de ordenanza olvidada. Modesta en su calidez, filtrada a través de los árboles de adelgazamiento, apoderada de la tierra, donde los nuevos brotes comenzaban a romper la decadencia del otoño pasado. Miró hacia abajo, pero su pie derecho dio un paso al cabo. Inevitabilidad. Quizás una caminata despejaría la mente. Es persistente. Vio un escarabajo cruzar el camino. Ninguno de los dos mencionó los Wills, pero el aire estaba pesado con la forma de ese nombre. Cuando se separaron, con el tipo de cordialidad tranquila que uno podría reservar para extraños conocidos en salas de espera, ninguno miró hacia atrás. El anochecer había dibujado sus largas sombras a través del muro de piedra del cementerio, cuando la señora Merriweather pasó en su camino a casa desde la rectoría. Hizo una pausa, sorprendida al encontrar a alguien parado junto a la esquina más lejana, la sección reservada para tumbas sin marcar y soldados olvidados. La señora Duval estaba allí, su abrigo sujeto, sus manos apretadas perfectamente delante de ella. No se movió cuando la señora Merriweather se acercó, y la esposa del vicario, no segura de si saludar o retirarse, se detuvo a una distancia respetuosa. Fue entonces cuando lo escuchó, el débil murmullo de francés, tierno, pero silenciado. Palabras como «pardonme» y algo como «el te deseo», se llevaron débilmente en la brisa. La señora Merriweather no interrumpió. Esperó cortésmente, invisible, hasta que la mujer terminó su oración o despedida y se volvió de la tumba con dignidad, sin romper. Pasaron sin palabras. La cara de la señora Duval era ilegible,
pero sus ojos llevaban el rojo que las lágrimas dejan cuando aún no han sido limpiadas. Esa noche, el pueblo yacía en el silencio peculiar de principios de primavera, no del todo cálido, aún no oscuro. Dentro de su salón, la señorita Marple se sentó con una taza de té que se había enfriado hace mucho tiempo, y un diario se abrió sobre sus rodillas. Las páginas de 1947 estaban usadas, sus esquinas se enroscaron con el tiempo, y la escritura, ordenada y fina, estaba más desvaída de lo que recordaba. Pasó su dedo lentamente por la lista de entradas, deteniéndose en WC, salida repentina, tono impar en la cena, sin adiós. Sacó un suave pasador rojo de su lata de aguja y lo presionó en el margen junto al nombre de Willoughby. No porque tuviera pruebas, no porque mantuviera respuestas, sino porque algunas presencias, cuando se devuelven a un lugar, no vienen a perturbar. Vienen a resolver algo inacabado. Y la señorita Marple, que entendía el dolor en sus formas más tranquilas, sospechaba que esta vez no era malicia la que caminaba entre ellos, sino la tristeza, con un abrigo más fino. Cerró el diario y miró a la ventana, donde la luna puso un camino pálido a través del césped. En algún lugar fuera de la vista, el pasado había cambiado, y con él, la historia que se había negado durante mucho tiempo a hablar. El salón era fragante con cáscara de limón y lavanda débil, esta última no provenía del pastel, sino del aroma sutil que se aferraba a los guantes de la señora Duval. Se sentó muy derecha, su actitud amable, su sonrisa se lanzó cortésmente, y sin embargo, la señorita Marple, cuyos instintos estaban tan finamente sintonizados como sus manteles de encaje, observó la forma en que la copa tembló ligeramente en la mano de los invitados cuando alcanzó su platillo. No era suficiente para derramar, solo lo suficiente para notar. Siempre sirvo té en este servicio, comentó la señorita Marple a la ligera mientras vertía el Royal Dalton de su madre. Es un peso tan encantador para la porcelana. Cosas como esta recuerdan, ya sabes, no eventos con precisión, sino sentimientos. La señora Duval dio un agradable acuerdo. Sus ojos en el acero, no en el altavoz. Sus guantes se quitaban y doblaban cuidadosamente junto a su plato. Todavía eran demasiado prístinos para viajar, y las perlas alrededor de su cuello atrapaban la luz de una manera que sugería un valor antiguo, no por la mañana reciente. La señorita Marple agregó una astilla de pastel al platillo. Es limón, dijo, casi ociosamente. Mucho más honesto que almendra, uno nunca lo confunde. Cuando se terminó el té, y la conversación educada había llegado a su cierre natural, la señorita Marple reunió la vajilla con la gracia sin prisas del hábito. Fue cuando colocó las copas en el aparador que su ojo se detuvo, un breve parpadeo de atención, casi imperceptible, pero allí. Una de las tazas de té, la segunda desde la izquierda, llevaba el mismo patrón delicado que las demás, azul pálido, rodeado de un borde de culpa. Sin embargo, había un defecto justo debajo de la superficie, una mancha minúscula en el glaseado y un mango fraccionalmente más grueso que el resto. Era una reproducción, no obvia, no algo sobre lo que un invitado comentaría, pero para la señorita Marple, cuyas yemas de los dedos conocían cada taza por memoria, era inequívocamente falsa. Sostuvo la copa un momento más tiempo de lo necesario, su mente clasificando una tranquila ráfaga de preguntas. La imitación estaba bien hecha, pero carecía de la ligera translucencia de las demás, la particularidad de la edad. Ella dijo, nada, todavía no. Terminó de lavarla, se secó cada pieza con un paño de algodón y dejó la taza con los demás en la bandeja. Pero cuando regresó a su tejido, se había soltado un hilo en sus pensamientos, y no sería ignorado. Por la mañana, el pueblo murmuraba. Señora Price en la casa de huéspedes anunció en tonos bajos a la esposa del pescadero que la señora Duval había llevado a su cama sin desayuno y no se había despertado desde entonces. Un médico había sido llamado, John Rowntree, quien siempre era más comprensivo que el diagnóstico, y su opinión, entregada con la imprecisión benevolente de la medicina moderna, era que la pobre señora estaba cansada. La señorita Marple, al escuchar esto de la señora Blanquenope el verde, simplemente asintió y presionó sus labios juntos. La fatiga era una palabra versátil, servía tanto a los agotados como a los abrumados. Pero había notado la tortura alrededor de los ojos de la señora Duval en el té, el fino temblor en su voz cuando había rechazado una segunda porción de pastel, y, por supuesto, estaba la cuestión de la taza de té. A veces, murmuró más tarde para sí misma, mientras doblaba un servidor de lino. El cuerpo protesta por lo que la lengua no puede pronunciar. Un pan no hablado encuentra su eco en otra parte. No hizo consultas, no envió ningún mensaje. Pero en su diario dibujó un pequeño círculo junto al nombre de Duval, no acusatorio, simplemente observante.
Fue en los panaderos que el siguiente hilo se reveló. Susurró entre pedidos de centeno y bollos de grosella. Lucy, la joven criada de la casa de huéspedes, se inclinó más cerca de la señorita Marple mientras esperaba detrás de ella en la cola. No debería decir nada, mamá, comenzó, con los ojos corriendo, pero me dio un giro. Lo hizo. La señorita Marple levantó la vista, suave como siempre. Oh, ella tenía una carta, señora Duval, ayer por la tarde, la vi. Papel realmente grueso, como el tipo con cera del techo. No lo abrió, solo lo miró un tiempo. Y luego Lucy se tragó. Lo rompió justo. No solo una vez, otra vez. Y de nuevo, como si hubiera dicho algo horrible. Y luego lo alimentó en la estufa de la sala de estar, poco a poco, como si hubiera gritado si lo quemara todo a la vez. La chica se sonrojó. Sé que no debería haber visto, pero su rostro, señorita, parecía que estaba siendo castigada. La señorita Marple ofreció un suave agradecimiento, y Lucy se volvió para hacer su pedido. Pero, en la parte posterior de la mente de la mujer mayor, la imagen del pergamino desgarrado, terminado en fragmentos deliberados, comenzó a sentarse junto a la taza de té incorrecta, y al temblor que ningún médico podía diagnosticar. Esa noche, después de la cena, la señorita Marple regresó al aparador. La copa de imitación se sentó en silencio entre sus compañeros, indistinguibles para el ojo inexperto. La levantó, la sostuvo frente a la lámpara, el esmalte permaneció tercamente moderno. No la reemplazó. En cambio, envolvió la copa cuidadosamente en una franja de muselina, y la llevó a su estudio. Allí, en el cajón inferior donde mantenía las cartas de su padre y un sobre que contenía el encaje de boda de su madre, hizo un espacio y dejó descansar la copa. No era evidencia exactamente, todavía no, pero era una marca, una onda en el agua fija. Se había colocado allí deliberadamente, de eso estaba segura, y su propósito, aunque aún no se revelaba, era poco probable que fuera inocente. La señorita Marple regresó a su silla por el hogar. Sus agujas de tejer descansaban en silencio sobre su regazo. Los objetos, como las personas, llevaban ecos de intención, y una falsificación entre los genuinos, no hablaba de olvido, sino de diseño. El fuego chisporroteó una vez, enviando una breve ráfaga de chispas al aire. Fuera, la calle yacía tranquila. Dentro, una pregunta había comenzado a formarse, envuelta en muselina y memoria. El juego se había movido lentamente esa tarde, deliberadamente, ya que la señorita Marple creía que el ajedrez no era una prueba de astucia, sino una invitación cortés a la reminiscencia. Blunt, el jefe de correos retirado, siempre jugaba con una mano medida, aunque su memoria se mantenía más misericordiosa que la mayoría. Es curioso, ¿no? Dijo, empujando un peón con un dedo rígido por años. Como algunas cartas nunca llegan donde deberían. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza. ¿Te refieres a perderse en el tránsito? No del todo, respondió él, ojos aún en el tablero. Hubo una, solo una, nunca la he olvidado. Vino de París. Sin sello, sobre marrón, tipo de mano oficial. Dirigido al coronel Willoughby. Recuerdo la tinta, se sangró en las esquinas como si hubiera estado húmeda. El papel de guerra siempre fue frágil. Movió a su obispo, luego se detuvo, nunca llegó a la mano del coronel. Esa misma semana, renunció, salió del pueblo. La materia entera desapareció como el vapor de una tetera. La señorita Marple dejó a su reina suavemente y lo miró a través de todos los ámbitos. Y el sobre, entró en los registros, supongo, o en el fuego, musitó. Pero siempre pensé que esa carta no venía en publicación, alguien quiso que desapareciera. Más tarde, cuando el sol de la tarde se extendió por el piso de la sala, la señorita Marple vertió una segunda taza de té y planteó su pregunta con ligereza deliberada. Pero seguramente se notaría, un sobre llegando sin sello. El señor Blunt se rió entre dientes, aunque el sonido tenía poca alegría. Oh, se notó. Muy bien, pero la guerra estaba llena de excepciones, censores, diplomáticos, esos extraños canales semioficiales cuando nadie hacía demasiadas preguntas. Incluso yo no vi el matasellos porque no había uno. Solo un débil sello de cera como recuerdo. Sorbió su té y agregó, dijeron que era de la oficina de guerra, pero que no era la oficina de guerra estacionaria. Demasiado grosero. Tenía el olor de pasar de mano en mano, tranquilo, y, si me preguntas, no fue una advertencia oficial. Fue un cálculo personal. La señorita Marple asintió una vez, como si el clima volviera a acomodarse. Algunas cartas llegan con franqueo, dijo suavemente.
Otros tienen un precio. De vuelta en casa, la señorita Marple obtuvo un pequeño folio de cuero del estante de su escritorio, el que contenía boletines de la aldea y panfletos, demasiado menores para el archivo parroquial, pero demasiado interesantes para tirar. Siempre había creído en la presentación de la lista, la edad. La señorita Marple lo miró por un largo momento, cerró el folio y lo colocó junto a sus gafas. En un conservatorio, olía a jabón y esmalte de lavanda, desplegando una y otra vez. No tomé la caja de plata, dijo de repente. Notado, pero, ella había sostenido algo más profundo, algo no forjado en la verdad, pero, la señorita Marple, con su aroma peculiar. Muy educado, preguntó después por el vicario y por la sala de lectura en el Instituto de Mujeres. La familia Willoughby, en la guerra, pero más tarde esa noche, mientras doblaba la ropa de mesa, pensó para sí misma, la gente que pregunta muy poco, a menudo sabe demasiado. La cabaña de Willoughby, cerrada y hambrienta de sol desde 1947, había atraído poca atención en años pasados. Su puerta rota, la hiedra irregular, el seto descuidado, todo conformaba un lugar semi-olvidado. Pero si el señor Creswell había venido a Santa María con intereses literarios, ¿por qué pasar tanto tiempo en la casa? ¿Por qué cepillar el polvo en la base del manto? Como si esperara descubrir algo enterrado durante mucho tiempo. Las preguntas colgaban sin respuesta, y la voz del niño, mitad jactanciosa, mitad curiosa, resonaba en silencio, como si excavara un tesoro. Fue el jueves, cuando la señorita Marple pasó por la calle principal hacia el carnicero, que una vez más se cruzó con el señor Creswell. Se hizo su sombrero, pero no antes de que ella notara el estado de sus puños, la tinta rayada, ligeramente manchada y demasiado fresca para que la edad se excusara. Sus zapatos, de lo contrario elegantes, tenían el aroma agudo de la trementina, el tipo que se usa a menudo para adelgazar o eliminar adhesivos obstinados. Pero también había algo más agudo, más amargo, aferrándose débilmente a su persona. Un aroma que la señorita Marple no pudo nombrar de inmediato, sino que rozó el borde de la memoria. Hizo un pequeño comentario sobre los aficionados, a los que él respondió calurosamente, luego giró sobre su talón y desapareció más allá del dosel del verde. La señorita Marple se puso de pie un momento más, tejiendo una bolsa en la mano. No miró detrás del hombre, sino a una mancha de polvo oscuro cerca de la acera. Tinta, pensó. ¿Pero tinta de qué? Por la mañana, la casa de huéspedes estaba en alboroto. La señora Price, pálida y con los ojos enrojecidos, informó a la gente que había encontrado al señor Creswell justo después del desayuno. No había bajado, y su puerta, ligeramente entreabierta, reveló la figura sentada rígida en el hogar, la cabeza inclinada, las gafas todavía encendidas, una mano descansando en el brazo de la silla. La ventana se había dejado abierta, aunque el día estaba frío. Una taza de té no se había tocado en la mesa lateral. El fuego se había calmado hasta su última ceniza, y en el gran hogar aún ardían rescoldos. La señorita Marple llegó poco después del inspector, invitada más por hábito que por pedido. No dijo nada al entrar, simplemente dejó que sus ojos se movieran sobre los libros colocados sobre la mesa, sobre el servicio de té, sobre la chimenea, donde los restos de un sobre todavía parpadeaban con un fantasma de calor. Sus bordes habían sido desgarrados. El papel se acurrucó de manera que sugirió manipulación, no solo caída, y en la cera, casi desvaída, atrapó el último rastro de una delicada cresta, deliberada. El médico murmuró algo sobre envenenamiento. La señorita Marple escuchó, asintió y pidió examinar el hogar. No por chismes, sino porque el hombre muerto había venido al pueblo pidiendo muy poco y se fue sin hablar en absoluto. El inspector Cray, convocado del condado, frunció el ceño ante el fragmento de cera en el sobre, y tomó nota en su pequeño libro negro. Emblema francés, ¿no? Dijo ella. Parece encajar. El compañero estaba interesado en las cartas de París. La señorita Marple, que estaba parada cerca de la puerta, habló suavemente, bastante, pero los Wills nunca tuvieron una conexión francesa en su cresta. Leones, no lilles. Cray levantó la vista, la pluma se detuvo. Incluso el fondo de pantalla en su salón tenía el rampante de Willoughby Lion, continuó. La señora Willoughby dijo una vez que era un motivo familiar, terco y difícil, como los hombres. Cray parpadeó. Entonces, la señorita Marple murmuró. Uno se pregunta por qué una carta, supuestamente de ese hogar, daría un sello tan ajeno a él. Ella dobló las manos. A menos que, por supuesto, no fuera de ellos en absoluto. Esa noche, la noticia de la muerte ya había pasado por todas las tiendas, el banco de la iglesia y el té acogedor en St. Mary Me.
La especulación se ejecutó libremente, suicidio, robo o alguna venganza extranjera. Pero la señorita Marple dijo poco. En cambio, se sentó en su salón, sus agujas de tejer a mitad de la fila, un hilo azul pálido atrapado en su regazo. Su mente se volvió hacia una tienda que había visitado una vez en la orilla izquierda en París, donde una carpeta de libros de edad avanzada había demostrado el uso de ceras de techo raras, una de las cuales llevaba la impronta del coqueteo, fuera de circulación, excepto entre coleccionistas y propietarios teatrales. ¿Una falsificación entonces, o un florecimiento? ¿Pero para qué fin? Ella recordó las preguntas de Cresgel, tan cuidadoso, tan meticuloso, sin buscar conocimiento sino confirmación. Y luego estaba la tinta, la pasta, el aroma que no podía colocar, ahora recordaba la almendra amarga, débil y peligrosa, ni tinta en absoluto. Dejó sus agujas, dobló el cuadrado inacabado y lo colocó junto al plato real de Dalton, que una vez había sostenido una copa no del todo genuina. En la falsificación, como en el asesinato, son las pequeñas imprecisiones las que nos traicionan. La señorita Marple miró hacia el anochecer. En algún lugar de la aldea, la verdadera carta, la única que Cresgel no había logrado destruir, aún esperaba ser encontrada. El inspector Cray llegó del condado, con botas pulidas, bigote recortado y la energía erizada de un hombre acostumbrado a crímenes más obvios. Su abrigo era elegante, su portapapeles inmaculado, y su respeto por el testimonio de la aldea, particularmente de los ancianos, cortésmente despectivo. Documentos de manchas, declaró, tras un examen breve de la habitación del señor Cresgel, se asignan a los secretos de otra persona. Quizás otro escritor, o una familia infeliz. De ser nota al pie sucede más de lo que piensas. La señorita Marple, junto al aparador con las manos dobladas suavemente, no ofreció contradicción, pero notó que la mirada del inspector pasó el hogar demasiado rápido, examinó la bandeja de té, pero no la taza sin tocar. Vio, pero no sintió. Nunca nada directo con estos tipos académicos, agregó Cray, casi alegremente. Siempre inventando fantasmas donde no hay ninguno. La señorita Marple inclinó la cabeza y dijo con perfecta calma, a veces los fantasmas son bastante más recientes de lo que imaginamos. Fue solo más tarde, cuando los artículos de la habitación de M. Cresgel estaban siendo catalogados como evidencia, que la señorita Marple preguntó suavemente si podía mirar nuevamente el sobre recuperado de la chimenea. El inspector Cray, con un suspiro, accedió. Era medio quemado, sus bordes rizados como hojas de otoño, pero la escritura era extrañamente clara, demasiado clara. La señorita Marple sostuvo el sobre delicadamente por sus esquinas. Me pregunto, dijo suavemente, si alguien ha comentado la tinta. Cray se encogió de hombros. Mano negra, ordenada. Sí, estuvo de acuerdo la señorita Marple, pero pensativa. Su tinta de correspondencia en tiempos de guerra, especialmente en Gran Bretaña, era notoriamente inestable bajo calor. El papel, a menudo ácido. Una llama habría hecho que esto fuera ilegible. Cray frunció el ceño. ¿Crees que es una copia? Creo que fue escrita recientemente. La composición química de la tinta puede haber cambiado en 70 años, pero esto tiene el tipo de supervivencia incorrecto. Cray frunció los labios, pero no respondió. La señorita Marple devolvió el sobre con cuidado. Si uno tiene la intención de destruir la evidencia, primero debe asegurarse de que pueda resistir el fuego, a menos que, por supuesto, uno quisiera destruir solo la apariencia de evidencia. El inspector Cray giró el sobre y murmuró algo sobre focas elegantes. La señorita Marple no dijo nada por un momento, luego preguntó en silencio si podría ver la cera más de cerca. Era carmesí pálido, quebradiza en los bordes, y llevaba el bosquejo descolorido de un de Fleur. No crujía, pero era lo suficientemente deliberado como para ser legible. Alguna conexión francesa, supongo, comentó Cray. La señorita Marple lo examinó pensativamente. Sin embargo, por curiosidad, la familia Willoughby tenía un león rampante en su escudo. Estaban orgullosos de ello. La señora Willoughby lo tenía grabado en su trabajo de escritura. Recuerdo. Cray levantó una ceja. Entonces, ¿esto no es suyo? No, murmuró la señorita Marple, a menos que hayan cambiado el escudo de armas durante la guerra. Y rara vez se cambia la herencia de uno a mitad de concepto. El Fleur de Ais era hermoso, decorativo, incluso romántico, pero completamente incorrecto, como un violín que toca en una banda de latón. Más tarde esa mañana, la señorita Marple se detuvo indiscretamente en Green and Willard Stationery and Bookkeeping, una pequeña tienda bien cuidada, cuyos libros de contabilidad se remontaban más atrás que los del Consejo Municipal. El señor Willard, que alguna vez había aprendido en Londres,
Ahora manejaba pedidos de tinta, sobres y minutos parroquiales con igual somnolencia. Me pregunto, dijo la señorita Marple después de intercambiar bromas, si ves algo para mí. He visto un trozo de papel recientemente, un ligero brillo, grano delgado, con marca de agua. Creo que lo vi por última vez justo antes de la guerra. El señor Willard consideró, luego consultó un libro de contabilidad. Si es en el que estoy pensando, señora, es una pulpa francesa descontinuada en 1945, algo que tiene que ver con tinta que reacciona demasiado rápido al aire. La señorita Marple asintió lentamente. Si uno obtenía dicho papel ahora, daba una mirada de conocimiento, ya sea una reserva muy antigua, o una falsificación con afición por el sentimiento. Dejó la tienda con sus sospechas confirmadas. La autenticidad, después de todo, no era una cuestión de estilo, sino de origen. De vuelta en la casa de huéspedes, el inspector Cray se preparaba para irse con sus notas. La señorita Marple solicitó una última mirada al sobre, y esta vez, sin protesta, lo sostuvo. Él observó cómo ella lo giraba delicadamente bajo la luz, sus dedos recorriendo los bordes sin prisa ni dudas. ¿Crees que es falso?, dijo al fin. Creo que, respondió suavemente, fue creado para parecer algo que nunca debía ser visto, lo que a menudo significa que estaba destinado a ser encontrado. Prueba todo. La señorita Marple le agradeció. Pero cuando el inspector salió, permitió que sus ojos se fijaran más en el sello, se oscureció con la edad, o tal vez solo con el diseño. Esa noche, en la quietud de su salón, la señorita Marple se sentó ante el fuego con su tejido. Recordó el distrito de teatro de Londres, un escándalo, una carta de amor utilizada como evidencia en un caso de divorcio, bellamente escrita y con un sello de falsa nobleza. Había resultado ser una falsificación hecha no por malicia, sino para evocar simpatía, un pasado falso hecho realidad para una actuación. Ella recordó la frase que usó Margaret, no fue para ocultar la verdad. Era convencer a alguien para que lo dijera en voz alta. La señorita Marple se dobló y se puso de pie. Tal vez, pensó, este sobre nunca tuvo la intención de ocultar nada en absoluto. Tal vez fue el cebo por la culpa, el dolor o el miedo. O tal vez alguien había necesitado el pasado para venir a caminar de regreso, vestido con cera prestada y tinta falsificada. Cualquiera sea la intención, había funcionado. La pregunta ahora era sobre quién. La señorita Marple siempre había confiado en la tranquila autoridad de los registros de la iglesia. Tenían una honestidad particular, no tanto en lo que revelaban, sino en lo que omitieron. Esa mañana se sentó con la vieja lista de invitados una vez más. El registro de Pascua de 1946 se dobló cuidadosamente en su regazo. El nombre Annette Duval no apareció en ninguna parte. Ella recordó, sin embargo, que la secretaria de la iglesia en aquel entonces, la señorita Beauchamp, había sido una organizadora reacia. Una llamada telefónica, suavemente redactada y sin prisas, trajo un recuerdo vacilante. Oh sí, dijo la señorita Beauchamp. Había alguien que llegó con los Willoughby, pero no se anunció de antemano. Ella era francesa. Creo que escribí su nombre después y luego creo que lo topé. Causó confusión. El reverendo Miles no quería nombres sin contexto. La señorita Marple dejó el receptor y volvió a mirar el margen de la lista de invitados. Ahí estaba, apenas visible ahora, Morel se rascó con una mancha de tinta descolorida. La próxima llamada de la señorita Marple, entregada bajo la apariencia de una charla sobre las tendencias del dobladillo, fue a la señorita Donnelly, del pueblo Draper. La señorita Donnelly recordó todo, los pernos de tela ordenados en 1939, los botones racionados en 1942, y, más al punto, clientes con gustos particulares. Oh, sí, dijo. La señora Willoughby enviaba las cosas desde Francia, incluso después de la guerra. Dijo que el sastre inglés había crecido demasiado severo en corte. La señorita Marple preguntó, con delicada incertidumbre, si esos productos parisinos alguna vez venían con cartas o tarjetas. Ocasionalmente, respondió la señorita Donnelly. Una vez, se metió una pequeña fotografía adentro, una mujer de pie junto a un maniquí, envuelta en cinta de medición. Ella desapareció en la trastienda y regresó con una lata de galletas llena de recuerdos. Dentro estaba la fotografía, granulada y amarillenta por la edad, pero lo suficientemente clara. La mujer tenía pómulos altos, un abrigo a medida y ojos oscuros que sabían cómo mirar directamente, sin revelar demasiado. No sonrió, pero había algo en la inclinación de su cabeza, la forma de la boca, inequívoco. Era la señora Duval o alguien que había sido una vez. La señorita Marple le agradeció y regresó a casa en un silencio tejido no de confusión,
sino de reconocimiento. La confesión, cuando llegó, no era teatral. La señora Duval se sentó frente a la señorita Marple en el salón, las manos dobladas cuidadosamente una sobre otra, como si se preparara para el viento que ya había pasado. No soy viuda, dijo claramente. Nunca me he casado. No había ningún temblor en su voz, solo la dignidad de alguien que se había acostumbrado durante mucho tiempo a la arquitectura del silencio. Mi madre era costurera en París. Trabajó para un tour cerca de Saint-Lazare. Durante la guerra conoció a un oficial inglés. Vino a menudo. Se quedó más tiempo que la mayoría. Nunca fueron vistos juntos a la luz del día. La señorita Marple escuchó sin interrupción. Nací en diciembre de 1945, continuó la señora Duval. Mi madre nunca me dijo su nombre hasta los 15 años. Ella dijo que había regresado a Inglaterra, que había prometido escribir, pero nunca lo hizo. Nunca la culpé, solo a mí misma. Hubo una pausa después de que ella murió. Encontré la carta que le había escrito, nunca publicada. Otro fue enviado, creo, más tarde, pero no hubo respuesta. Ella miró directamente a la señorita Marple. No vine a acusar, solo para saber si alguna vez le había importado lo suficiente como para responder. Su voz, cuando se suavizó, se volvió casi frágil, como la vieja muselina manejada demasiadas veces. Mi madre me crió con orgullo, pero siempre tranquilo. No hablamos de mi padre. La palabra bastardo nunca se usó, pero siempre se cernía como moho en las paredes. Apretó las manos con más fuerza. Nunca me casé, nunca lo consideré. Dijo que una mujer no debería buscar algo nuevo mientras aún le debía dolor a lo que estaba inacabado. Había amargura, sí, pero también reverencia. Llevaba un nombre prestado, Duval, de su madre. No tengo documentos que digan Willoughby, solo una fotografía, un trozo de escritura a mano y el dolor de algo que podría haber sido amor, o podría haber sido supervivencia. La señorita Marple asintió. La carta se fue, quemada, tal vez perdida en la guerra, o tal vez la recibió y eligió el silencio. El dolor detrás de su mirada no pidió simpatía, solo reconocimiento. Se sentaron a la luz de la tarde, cada mujer envuelta en la tela de sus propios pensamientos. Debe entender, dijo al fin la señorita Marple, mirando suavemente a su visitante, que lo que lleva, aunque noble, es peligroso. La señora Duval levantó la vista, expresión tranquila. Están esos, continuó la señorita Marple, que no pueden distinguir entre la verdad y el escándalo. Usted solo busca respuestas, pero otros lo presumirán motivo. La presencia aquí ha despertado una historia que muchos prefieren seguir dormidos. El signo de interrogación fue deliberado, no una señal de duda, sino una marca de gracia, de pensamiento y memoria, raspado extrañamente en la página. Mirada, no acusatoria, simplemente curiosa, al cajón de su codo, que cerró un momento demasiado rápido. Había otra carta, dijo cuidadosamente. Debe haber sido de 1947 o tal vez antes. La guerra había cerrado su puerta, pero los ecos aún pasaron debajo de ella. Su mano descansaba sobre el cajón, pero no lo miró. Estaba clasificando volúmenes, y uno se había deslizado detrás del estante. Cuando lo recuperé, algo agitó, un sobre dirigido al coronel Willoughby. Hubo una pausa. Lo conocí. Todos lo hicimos. Sus silencios eran más largos que sus oraciones, pero me asintió una vez, y eso cuenta para algo. Respiró. No lo publiqué. No sé por qué. No, eso no es cierto. Sí. Elegí no hacerlo. Se encontró con los ojos de la señorita Marple, la carga ahora compartida. El señor Elam no se sentó. En cambio, se apoyó contra el borde del escritorio como si se preparara contra una marea que había tardado años en aumentar. Ella no era hermosa en el sentido ordinario, dijo. Pero había algo en ella, la señora Willoughby, algo tranquilo y autónomo, como un jardín a la sombra. La señorita Marple asintió suavemente, alentando con su silencio. La vi una vez, continuó, en la esquina de lectura, esperando a su esposo. Pasó su mano por las espinas de los libros que nunca tuvo la intención de pedir prestados, solo tocándolos como recuerdos. Su voz cayó. Pensé que ella había sufrido lo suficiente, la guerra, el chisme, la partida repentina y la carta, la que encontré estaba sellada. Pero el sobre era delgado. Vi el nombre. No era suyo. Un aliento atrapado en su garganta. Pensé que tal vez era mejor no dar dolor, dejar que los fantasmas durmientes se encuentren. No actué fuera de servicio, señorita Marple. Actué por afecto, o con lo que me confundí. Levantó la vista,
avergonzada, pero no a la defensiva. Y entonces mantuve la carta todos estos años porque no podía soportar el peso de su llegada. La puse en el cajón, ese familiar, y la doblé, desbloqueándola con una llave de mi cadena de relojes. Pero cuando lo abrí, solo se revelaron sellos estacionarios y el desorden habitual de las herramientas de un bibliotecario de la aldea. No, susurró. Fue aquí, siempre aquí. Esperaba la señorita Marple. Lo coloqué bajo el problema de los resbalones, dijo. Nunca lo moví, nunca lo toqué, excepto hace años para verificar que no se había convertido en polvo. El sobre Raf Compartments, las manos ahora temblando visiblemente. Nunca le dije a nadie, ni siquiera a mi hermana, ni siquiera al padre Timms. Era mío para mantener, mío para proteger. Luego, más silenciosamente, pero ahora se ha ido, miró al espacio vacío como se podría mirar a una tumba. El aire a su alrededor de repente se adelgazó por la pérdida. Quizás me he vuelto descuidado, dijo débilmente. O tal vez alguien nuevo. La señorita Marple, nunca para disfrutar de la acusación, dobló las manos sobre su retícula y preguntó. ¿Alguna vez leíste lo que dijo? Sacudió la cabeza con una vergüenza rápida y casi juvenil. No pude, no necesitaba hacerlo. La forma era suficiente. La tinta sangró un poco en la esquina. Alguien lo había escrito con apuros. Ella no se movió, continuó, bajando la voz. Incluso una carta sellada puede hablar. Pesa de manera diferente cuando se arrepiente. Las páginas respiran con eso. Ella asintió. Y a veces, agregó, lo que no abrimos nos sigue más de lo que hacemos. La señorita Marple no ofreció reprimenda, solo un suspiro suave y una mirada final al cajón, antes de que dejaran el sujeto donde pertenecía, en algún lugar entre la culpa y la gracia. La caminata a casa era rápida, pero la señorita Marple no sentía el frío. Sus pensamientos se movían por delante de sus pies, rodeando la idea de que lo que había sido enterrado durante décadas ahora era agitado, no por el destino, sino por la mano humana. Una carta contenida en secreto era una cosa, una carta que ahora faltaba, conocida solo por el peso de su ausencia, era otra muy distinta. Pasó el seto de rosas cerca del vicario, sus ramas esqueléticas a la luz de invierno, y reflexionó sobre la facilidad de la justicia, cuando está encubierta, podría convertirse en algo más difícil, una crueldad nacida de una misión más que de intención. El señor Elam no había significado ningún daño, pero había convertido una verdad en una reliquia, y alguien ahora había convertido esa reliquia en un arma. A su puerta, se detuvo, luego giró la llave con cuidado. Lo que está oculto, pensó, no desaparece. Solo espera. La cabaña de Willoughby no había cambiado mucho. Su silencio cerrado cayó sobre él, salvo por la invasión de la hiedra y el débil olor de interiores largos y sin limpiar. La señorita Marple, de su manera discreta, había arreglado la llave a través del agrimensor de la parroquia, citando su preocupación por el intil, tras la tormenta de la semana pasada. Era una razón completamente plausible, y no falsa. Dentro, el silencio era denso, casi respetuoso. Se movió lentamente, sus pasos suaves a través de las tablas desiguales, señalando lo que faltaba, un reloj una vez sobre el hogar, y lo que seguía siendo, una pequeña campana de latón aún empañada al lado de la ventana. Fue en la chimenea donde hizo una pausa, no por calidez, sino por lo que revelaba la luz. La pintura cerca del borde del manto había sido perturbada recientemente, solo ligeramente, pero con el tipo de discreción que sugería atención en lugar de decadencia. Un parche más ancho que la miniatura, opaco por la prisa, no por el clima. Alguien se había arrodillado allí. Alguien había abierto algo y luego intentó sellarlo nuevamente sin dejar rastro. Pero el hogar tenía memoria, y la señorita Marple, que había vivido lo suficiente como para saber la diferencia entre accidentes y disculpas, se inclinó más cerca, sus ojos reducidos, no con sospecha, sino con reconocimiento. Allí, escondido en la grieta de la línea del ladrillo y la madera, había una pequeña mota endurecida, no más grande que una mochila, gris pálida con un toque de amarillo, que atrapó la luz de la mañana. La señorita Marple no lo tocó, no al principio. Ella simplemente miró y recordó. Hace años, mucho antes de que el coraje en tiempos de guerra recurriera al dolor de la posguerra, había ayudado a la esposa del vicario a reorganizar el archivo de la iglesia. Un caluroso verano de moho, cuero en la columna vertebral y catálogos interminables. Recordó el adhesivo que usaron para reparar los folios más antiguos, pasta de biblioteca mezclada con almidón, teñido de amarillo si se seca demasiado rápido. Sus labios lo recordaban. Ningún reparador ordinario usaría tal sustancia ahora, ni un ladrón para el caso. Pero un bibliotecario podría,
uno con acceso a suministros antiguos y secretos más antiguos, uno cuya conciencia había comenzado a agitarse. Ella arrancó la mota con la esquina de un pañuelo y la colocó suavemente en su bolsillo. Se derrumbó ligeramente, como el arrepentimiento, no fresco, pero no lo suficientemente viejo como para pertenecer a la pared. La línea entre la memoria y la evidencia, pensó, siempre es del ancho de una mentira. Sus ojos se volvieron al lado de la estantería, un asunto resistente de roble y modesta pretensión, de pie solo adyacente al hogar. Sus estantes contenían principalmente el tipo de cosas que uno esperaría de la viuda de un coronel, guías de horticultura, memorias de viajes sobrios y un poco de Kipling olvidado. Pero su tercer estante hacia abajo, una astilla a la izquierda, un volumen estaba ligeramente orgulloso de sus compañeros, Madame Bovary, en francés. La señorita Marple no se movió al instante, simplemente lo consideró. El título no era infrecuente, pero aquí, en un hogar sin problemas de literatura francesa, estaba como una amapola solitaria en un campo de hiedra. Recordó vagamente, pero con convicción, un método de guerra utilizado en París. Los documentos sensibles, incluso cartas enteras, se contrabandeaban en la espalda hueca de los libros. La forma más segura de mover la verdad estaba dentro de la ficción. Alcanzó el libro. Salió fácilmente, con demasiada facilidad, para un volumen que supuestamente había vivido entre el polvo y la humedad. Su columna vertebral no tenía nada, sus bordes estaban demasiado limpios. Cuando lo abrió, casualmente, atrapó el aroma del almidón y la tinta vieja. Un libro nunca prestado, pensó, a menudo es el que más posee. La señorita Marple se sentó en el banco junto a la ventana, el volumen abierto sobre su regazo. Sus manos, aunque envejecidas, eran firmes. Giró las páginas lentamente, sin prisa, sin ceremonia, hasta llegar a la contraportada. La costura estaba ligeramente fuera del centro, apenas el ancho de un cabello, pero suficiente. El pegamento a lo largo de la columna brillaba débilmente a la luz, más nuevo que el papel merecido. Una reparación cautelosa, pero no realizada por un editor. Rastreó el tablero interno con sus dedos. La superficie era lisa, luego se elevaba sutilmente, un grosor que no pertenecía. Un pequeño tirón. El revestimiento posterior se aflojó en una esquina. Desde el hueco surgió el susurro de papel delgado, no plegado, pero presionado, como si hubiera esperado pacientemente durante muchos años. Un sobre, frágil, sus bordes descoloridos por el tiempo, pero no devorados por él. Ella lo sostuvo. Ningún sello, solo una tenue insignia de tinta descolorida, casi manchada más allá del reconocimiento, inequívocamente personal. No lo abrió, no aquí. En cambio, lo sostuvo por un momento, sintiendo su peso. Era demasiado pesado para la mera correspondencia, una confesión, tal vez, o una verdad destinada a morir en silencio. Lo metió en su bolso, reemplazando el forro, alisando la pasta y cerrando el libro nuevamente. La tranquilidad había regresado, pero no era lo mismo. El sobre descansaba sobre la mesa junto a la lámpara. La señorita Marple hizo una taza de té débil, más por hábito que por sed, y colocó sus gafas precisamente sobre el puente de su nariz. La tinta, aunque desvaída, tenía un rastro de autoridad, no oficial, no militar, sino personal, un monograma borroso, aunque la curva de la W aún podía adivinarse. Willoughby la había visto una vez, en una tarjeta de Navidad hace mucho tiempo, un sello privado, no cera, sino impresión hecha por un sello personalizado, sutil, discreto. La aleta se había abierto antes, cuidadosamente hace mucho tiempo, y volvió a sellarse, no con pegamento, sino con pasta, el tipo que uno podría encontrar en un cajón de la biblioteca o escondido bajo la papelería. Ella deslizó el contenido suavemente, 2 páginas dobladas, escritas a mano, en un estilo refinado y asustado. No era el francés de un extraño, ni el inglés recortado de un soldado, sino algo intermedio. No los leyó entonces. Simplemente se sentó con ellos, el papel calentándose bajo su palma. Algunas verdades no necesitan ser habladas en voz alta para ser entendidas. Fuera, el anochecer se asentó suavemente, cepillando los tejados de St. Mary Mead con el color del humo y el polvo. La señorita Marple, sola en su sala, dobló el sobre y lo reemplazó en el hueco de un libro de patrón de tejido vacío. Sus agujas yacían inactivas esta noche, sus pensamientos, sin embargo, se movieron. El señor Elam no había traicionado a nadie, no de verdad. El suyo no era un crimen de malicia, sino de amor que se dejó demasiado tiempo, de un corazón que creía que la paz era más valiosa que el dolor. Había conocido a muchos de esos hombres, tranquilos, que llevaban ternura como una carga,
que creían que el silencio era una amabilidad. Pero incluso los delitos gentiles tienen consecuencias. Ella alcanzó su chal. Todavía quedaba una persona para hablar, y la verdad, aunque suavizada por el tiempo, todavía tenía su voz. Fue idea de la señorita Marple, por supuesto, aunque dejó que la esposa del vicario lo anunciara. Una modesta tarde en el salón de la iglesia, nada demasiado grandioso, solo té, galletas de jengibre y algunas velas en los candelabros de latón que no habían sido pulidos en años. La ocasión oficialmente fue un recuerdo de las bondades en tiempos de guerra, una invitación para recordar la resistencia tranquila de los apagones y los telegramas, y de los perdidos sin monumentos. El salón se llenó lentamente. La vieja señora Beaterbe trajo su tejido, y el asistente de Draper trajo su timidez. Elam llegó al último, incómodo en su collar, murmurando algo sobre las listas de coros mal hechas a toda prisa. La señorita Marple no tenía prisa. Saludó a cada uno con igual calidez, los guió suavemente a sus asientos y asintió mientras hablaban de máscaras de gas, libros de raciones y la dificultad de encontrar té real durante los peores años. Pero sus ojos no estaban en las historias mismas, estaban viendo los huecos entre ellas, los nombres no dichos, los silencios demasiado deliberados. Las velas parpadearon suavemente. El recuerdo, después de todo, rara vez se trataba de lo que uno recordaba, se trataba más a menudo de lo que uno elegía olvidar. A medida que se desarrollaba la noche, la conversación se volvió naturalmente hacia los familiares, los refugios de Anderson que siempre se filtraban, la campana rota de la iglesia que nunca había sido reparada después de la tormenta de 1941, y el soldado que bailaba demasiado bien para un cabo. Pero la señorita Marple se estableció junto al samovar, bebió su té sin comentarios. No fueron las anécdotas las que llamaron su atención, sino la música entre ellos. Como el señor Elam miró sus zapatos cuando el nombre de Calovi surgió, como la señora Readley se aclaró la garganta 3 veces antes de mencionar el círculo de tejer que una vez se había reunido en esta misma habitación, como la esposa recién llegada sonrió demasiado cuando alguien recordó a la mujer francesa que cantó en VDI. Las manos de Elam temblaron ligeramente cuando rellenó la placa de galletas. Y cuando el vicario mencionó el retrato de Lobby W., que todavía cuelga sobre el piano, su estremecimiento fue casi imperceptible, pero no para Marple. La verdad, pensó, a menudo llega no como un trueno, sino como un cambio en el clima. Dejó su taza suavemente y dobló las manos. El tiempo para el silencio casi había terminado. Su voz, cuando llegó, era la misma que había contado 1000 historias de la parroquia, ofrecía consejos sobre comida de rosa y almidón de lavandería, y sobre niños consolados después de los tropiezos en el cementerio. Suave, poco exigente, pero con una claridad que hizo que todos escucharan sin distracción. Me recordaron, dijo, un pequeño volumen curioso que una vez encontré, una novela francesa, Madame Bovary, creo, con costuras muy ligeramente fuera del centro. Había sido manejado con amor, extraño teniendo en cuenta que nadie en la casa afirmaba hablar el idioma. Sus dedos descansaban ligeramente en el borde de su silla. En su encuadernación había una letra, sin sello, un sello que no coincidía con la cresta familiar, una marca personal casi olvidada por el tiempo. Y, sin embargo, no del todo. Nadie interrumpió. Y luego había un nombre, continuó, en un registro de la iglesia, anotado apresuradamente, un nombre que no pertenecía, o tal vez pertenecía demasiado. Alguien en la parte de atrás cambió. El aire cambió. No frío, pero callado. Me sorprendió, dijo gentilmente, que estas cosas no apuntan a engañar. Apuntan a amar, un tipo de amor tranquilo, del tipo que se esconde tan bien que olvida que necesita aire para respirar. Ella se volvió, entonces, no dramáticamente, sino con propósito, al señor Elam, que se había vuelto más pálido con cada palabra. Había una carta, ¿no? Preguntó suavemente. Escrito por una mujer que llevaba una carga que ninguna sociedad nombraría. Una carta nunca recibida porque nunca fue enviada. Sus ojos parpadearon, no con culpa, sino con algo mayor, un dolor que se había mantenido demasiado tiempo. Eras joven, dijo, y tal vez pensaste que la estabas ahorrando. Señora Willoughby, quiero decir, una buena mujer, demasiado buena para la desgracia, demasiado gentil para el escándalo. El señor Elam abrió la boca, luego la cerró nuevamente. La señorita Marple no presionó. Mantuviste la carta, continuó. Tal vez significa devolverla. Quizás no. Y cuando alguien vino a mirar, alguien con un apellido extranjero y un brillo demasiado agudo en el ojo, temías que la tranquilidad que habías conservado todos estos años se destrozara. El silencio en la sala se profundizó, no con condena, sino con comprensión.
La amabas, dijo la señorita Marple. No tontamente, no con avidez, sino de esa manera inglesa digna que cree que el silencio es más seguro que la verdad. El señor Elam inclinó la cabeza, sus gafas atraparon la luz, pero nadie podía ver sus ojos. Las palabras que siguieron no eran ni fuertes ni rotas, sino medidas, como el susurro de papel viejo. Ella nunca supo, dijo Elam al fin. O si lo hizo, nunca lo dejó. Solo quería mantener el pasado en su lugar para dejarla vivir en paz. La señorita Marple inclinó su cabeza, no en acuerdo, sino reconociendo. Pero cuando llegó esa niña de Duval, continuó, su voz adelgazada por la memoria, preguntando por su madre, preguntando por el coronel, y luego ese horrible señor Creswell olfateando por la aldea, haciendo preguntas en los pubs, hablando en ese tono, me entró el pánico. Pensé que si surgía la carta, si la verdad salía después de todos estos años, su voz vacilante arrastraría su nombre a través del barro. Excavarían todo. Y entonces tomaste algo, dijo la señorita Marple en voz baja. Sí, respiró. Pensé que sería solo un miedo, una advertencia, pero era demasiado fuerte. No quise decir, sus manos se aferraron al respaldo de la silla. Pensé que podría enterrarlo de nuevo. Pero el pasado no permanece enterrado. Solo espera. Las velas parpadearon. Alguien tosió. La esposa del vicario le dio los ojos con un pañuelo. No hubo voz elevada, ni gritos, solo el débil zumbar de un viejo reloj sobre la rejilla del abrigo y el aroma de cera derritiéndose en piscinas poco profundas. La mirada del señor Elam se levantó lentamente para encontrarse con la de la señorita Marple. No habló, pero asintió, no para ella, sino para el retrato de la señora Willoughby sobre el piano, su rostro sereno, labios sin sonreír, ojos que hacía mucho tiempo había aprendido a sostener dolor con gracia. Lo siento, susurró. Y la habitación, atada al silencio, aceptó lo que ya había sabido. La señorita Marple dobló las manos. La noche había hablado. Mañana traería decisiones, pero esta noche era de misericordia. La señora Duval no pidió el sobre. Ni siquiera lo había esperado, aunque en algún lugar profundo y doloroso. Ella no lo abrió de inmediato. Sus dedos, largos y estrechos, siempre habían sido estables, incluso en las cocinas de Monatra o en la oficina de pasaportes durante sus largos años en el extranjero. Pero ahora, sentados en la pared de piedra baja detrás del jardín de la rectoría, temblaron ligeramente, no por la anticipación, sino por la carga de no saber que sería perdonado, que recordaba y que olvidó dentro de una sola hoja de papel. El sello no era notable, una crema de sobrecomún, amarillenta en los bordes, plegada no por prisa, sino por las manos que una vez tal vez se habían impedido escribir más de lo seguro. La letra, desconocida, en bucles y medio formada, llevaba las marcas de una mujer que había sabido tener cuidado, y durante mucho tiempo, la señora Duval simplemente lo miró, como si el peso de sus dedos pudiera hablar antes de que las palabras lo hicieran. Ella leyó la carta debajo de la granu que se inclinaba sobre el borde de la pared del cementerio, donde las raíces se enredaban a través del musgo y del tiempo. No había querido llorar. No precisamente. Las lágrimas siempre habían sentido algo que el cuerpo hacía cuando las palabras fallaban, y ella se había hecho una vida de mantenerse unida a través de la guerra, los controles fronterizos y las opacas rechazas de la burocracia. Pero la carta rompió algo, no bruscamente, no violentamente, sino como Thor rompiendo heladas en una cama de jardín. Era corta, escrita con una voz que reconoció solo de las canciones de cuna, y de la cadencia de silencio recordada entre oraciones. Su madre había escrito con moderación, como si temiera incluso entonces que alguien pudiera leer lo que no debía. Pero entre la precaución, la emoción pulsó, quería que fueras libre. Temía que mi pasado se convirtiera en tu carga. No hablé de él, no porque no fuera digno, sino porque el mundo lo haría así. No naciste de la vergüenza. Naciste de lo único que me quedaba, espero. Hubo manchas borrosas en el borde inferior de la página, viejas lágrimas tal vez, o lluvia. La señora Duval las tocó de todos modos, como se podría tocar una cara desde hace mucho tiempo. Dobla la carta una vez más, no cuidadosamente, sino tiernamente, y la sostuvo en su pecho sin palabras. Caminaron sin hablar, sus pasos amortiguados contra los caminos de grava que se retorcían a través de la parte más antigua del cementerio. El cielo estaba suave con nubes, y las rosas tardías en la puerta Trellis habían comenzado a caer en su segunda floración, como si incluso en la muerte, algunas cosas insistieran en la belleza. La señorita Marple no preguntó qué se había escrito en la carta. Ella sabía que probablemente no era algo para leer con dolor ajeno. Su presencia no era una pregunta,
sino un testigo de una vida reconstruida de susurros y omisiones. Para una hija que finalmente encuentra algo que nunca le fue dado en la vida, el sonido de la voz de su madre en papel. La señora Duval caminó a su lado con el sobredoblado una vez más, acunado en su palma. El cementerio nunca le había parecido siniestro. No aquí, no ahora. En Francia, las tumbas estaban marcadas con mármol y precisión. Pero aquí, en ese Temerimé, las piedras eran desiguales, algunos nombres casi desgastados, y la hiedra tenía la última palabra. De alguna manera, se adaptaba al pasado mejor que el orden. No se detuvieron por agotamiento, sino porque habían llegado al final de algo. La señorita Marple esperó. La señora Duval se arrodilló con una gracia sorprendente, sus rodillas encontrando el borde desgastado de la piedra que llevaba el nombre de su madre, cincelado débilmente. No había flores, solo un hilo rizado de hiedra, bajo, como si se extendiera hacia sus dedos. Ella no habló, ni en inglés, ni en francés. Algunos silencios son menos la ausencia de lenguaje y más el lenguaje en sí. La carta, una vez más doblada y atada con una cinta azul descolorida, del tipo utilizado en los delantales de la cafetería hace mucho tiempo, se colocó cuidadosamente debajo de la hiedra, escondida donde ningún clima podría encontrarla, donde ninguna ley podría molestarlo. No fue enterrada como evidencia, ni establecida como acusación. Finalmente, se entregó al pasado, no oculto, sino honrado. La señorita Marple observó sin intrusión. Entonces entendió algo, no a través de la deducción, sino a través del dolor detrás del acto. Los muertos a menudo nos piden que llevemos su vergüenza, y a veces, lo más amable que uno puede hacer es simplemente dejarlo a su lado. El viento agitó la hiedra suavemente. No hubo ráfaga dramática, solo aliento, como si algo finalmente hubiera exhalado. Cuando salieron de la puerta del cementerio, la señora Duval se detuvo junto al pestillo de hierro. No hubo discursos, no gracias, no explicaciones. Pero la carta, una vez en la mano, ya no estaba con ella, y en su lugar, algo más tranquilo se había sentado en sus ojos, no de cierre, sino descansando. La señorita Marple colocó una luz de mano sobre su hombro, como nevadas. No te equivocaste al venir, dijo. Nada más. No fue consuelo, fue un reconocimiento. Y en su camino, era más raro y duradero. El crepúsculo llegó temprano en ese Temerime esa noche, atrayendo los bordes de las casas hacia las siluetas y prestando al seto un silencio que no habían tenido desde la guerra. En su salón, la señorita Marple plegó su tejido, no lo terminó, pero ya no era urgente. Se sentó un momento más, ojos en la ventana, aunque la vista se había desvanecido en los grises. Algunas verdades, pensó, no son peligrosas porque están ocultas. Son peligrosas porque nadie se atrevió a hablar de ellas mientras aún podrían haber curado. Pero enterradas suavemente, sin amargura, tales verdades aún pueden nutrir el alma, no con revelación, sino con misericordia. Ella cerró los ojos por un momento. No habría columna de periódico, ni archivo policial, ni justicia en tribunales. Pero en un rincón de un cementerio tranquilo, debajo de la hiedra y la cinta, una historia había terminado sin vergüenza. Y a veces, eso era suficiente. Gracias por acompañarme en este tranquilo viaje inquietante a través de las sombras de St. Mary Me. Una historia no de asesinato en el sentido ordinario, sino de un dolor enterrado, un nombre recuperado y una verdad en la quietud de la hiedra y la piedra. Al final, no era evidencia la que necesitaba descubrir, sino emoción, no las letras de tinta, sino el corazón detrás de ellas. La señora Duval no buscó venganza ni resolución. Solo buscó un susurro del pasado, un vistazo a la madre que una vez escribió en silencio. Y en ese momento frágil, en la tumba, el perdón no necesitó palabras. Respiró entre dos mujeres y desapareció suavemente en la tierra. La señorita Marple sabía, como siempre lo ha hecho, que las heridas más profundas son las que nunca hablan en voz alta. La justicia puede venir a través de tribunales y forenses, pero la amabilidad, del tipo que no deja marca, aún así cambia todo, es el triunfo más raro. Ahora, aquí hay algo para reflexionar. ¿Qué habrías hecho con esa carta? ¿La habrías leído, la conservarías, la quemarías, o al igual que la señora Duval, la devolverías al suelo del que vino?